Hoy la UCLA recibe a uno de los personajes más insignes de Barquisimeto, el señor Lino Palencia. Lino Palencia es uno de los egresados de esa primera promoción de la Escuela de Contabilidad y Administración de la UCLA. Señor Lino, ¿cómo fue ese proceso, ya que usted formó parte del comité que arrancó, que inició la escuela o pro escuela de acá en la región? Fuimos un grupo de estudiantes egresados del Fonseca de Cardó. Yo pienso que es un grupo de elementos insignes también, porque luego formaron parte, la mayoría, de lo que fue la sociedad barquisimetana. Pero al salir y terminar el bachillerato nocturno, nos preguntamos, ¿qué hacer ahora? Queremos seguir estudiando, deseamos seguir avanzando. La mayoría éramos padres de familia, un grupo, por supuesto, salió buscando otros horizontes, tratando de satisfacer quizás un ideal, buscando el anhelo de algo poco más. Los que nos quedamos acá porque teníamos compromiso, pues comenzamos a pensar en algo, a analizar algo. En uno de esos me entero de que Felipe Pérez González, que para ese entonces era secretario de la prefectura del municipio de Ibarra, regresa y yo le planteo la situación, le digo, Felipe, te regresaste, vamos a iniciar un movimiento para las sesiones nocturnas del Centro Experimental de Estudios Superiores, como así era la universidad en ese momento. Ese era el nombre de la universidad. Creo que uno de los elementos característicos de esa promoción de ustedes era que eran padres de familia, trabajadores y tal vez con hijos, ¿verdad? Evidentemente todos los que salimos de ahí eran padres de familia, por supuesto trabajadores, elementos muy reconocidos y de hecho con un espíritu amplio, un deseo inmenso de seguir avanzando, de tratar de perfeccionar la educación que teníamos, los conocimientos. Y buscando en ese sinfín de cosas, pensamos que lo ideal sería una carrera como administración. Y solicitamos y comenzamos a buscar. Antes de presentarnos acá en el sede, comenzamos a buscar dónde, cómo y cuándo, qué había que hacer o cuáles eran los pasos iniciales para hacer una solicitud que tuviese base, fundamento y que a la postre tuviese aceptación general. ¿Qué hicieron entonces? Comenzamos a visitar y a buscar los que llaman pensas de estudio en la Universidad del Zulia, Luz, la UNO, la Universidad de los Andes, la ULA. Exacto. La UCB solicitamos la oportunidad. En la Universidad de Carabobo también hicimos la solicitud, pero se retrasó un poco porque tenían algunos casos internos allí en la universidad. Sin embargo, recibimos esa cantidad que afortunadamente fuimos agrupando y basado en esa situación y en el pensar que nosotros pensamos que podía aplicarse aquí, era muy parecido. El punto inicial nace en la Escuela de Hacienda en Caracas, sí, que era un estudio general de todo lo que es relacionado con la hacienda pública. Y por ahí fue que nosotros encaminamos nuestras actividades buscando recopilar todas y cada uno de aquellos factores fundamentales que nos pudiesen llevar a una solicitud sólida, con base, con fundamento y evidentemente que estuviese dentro del contexto general de lo que puede ser una educación universitaria. En ese intrínseco tuvimos aquí un profesor llamado Horacio Rivas Mijares, cuyo hermano en ese momento era viceministro de Educación, y solicitamos una audiencia con él. Muy gentilmente nos la cedió, estudió la situación, conversamos bastante y yo pienso que ahí surge la realidad de lo que nosotros aspirábamos, lo que anhelábamos de querer tener un sitio de estudio nocturno en Barquisimeto. Tenía que ser no nocturno por su... La característica fundamental para nosotros era nocturno. Porque todos trabajamos, no teníamos ninguno. Quizás habría alguno que estaba cesante por alguna razón, pero todos eran elementos. Y más que nada fuimos elementos que buscábamos cómo perfeccionar y buscábamos, yo diría que parte de la amplitud del sector económico en el estado de Lara, que para ese entonces era, y le dije, todavía es
lo que se llama un punto de camino. Donde una encrucijada. Una encrucijada de caminos donde realmente confluyen muchísimas economías en el entorno nuestro. Sí. ¿Right? Y realmente pues tuvimos la primera entrevista fue con el rector. Yo no recuerdo si era rector, Sí, era el director del CEDES. Pero... Era director del CEDES, no era rector, porque el CEDES no era universidad, era sí, un centro experimental de estudios superiores. ¿Tú te recuerdas el apellido de él? Lorenzo Pérez Viva. Pérez Viva, correcto. Bueno, él nos recibió, que yo lo veo muy difícil, porque las carreras nuestras son carreras dedicadas más que a esto. Nos dio algunas situaciones. Sin embargo, yo pienso que el viaje que hicimos a Caracas fue la clave, porque vino una orden superior. Y ahí surge el hecho de que nos dieron la aceptación bajo unas ciertas condiciones. Cuando se iba a iniciar había que hacer previamente un curso propedéutico, que lo hicimos precisamente cuando lo hicimos en lo que se llamaba en ese entonces la escuela, disculpen la distancia, pero eso hace más de 50 años, el ciclo básico superior. Sí, sí. Correcto. Allí se iniciaron las llamadas, el llamado curso propedéutico. Durante todo ese tiempo nosotros estuvimos reuniéndonos, tomando detalles, buscando, y yo puedo y debo mencionar a dos personas que nos dieron un apoyo extraordinario, el profesor Etilio Velázquez, que en ese entonces no era parte y Ulises Rojo, que tampoco era parte de la plantilla de la universidad. Se incorporaron después cuando comienza el curso, pero ellos nos dieron asesoramiento, nos estudiaron los pesos, nos modificaron algunas aspiraciones, algunas cosas que teníamos nosotros, que nosotros lo que teníamos más que nada no era tanto el conocimiento de lo que debía ser, sino el deseo, la vehemencia, esa esperanza de que hubiese en Barquisimeto un centro de estudios superiores nocturnos donde muchísimos pudiésemos realizar nuestros sueños. Y una vez comenzadas las clases, durante esos años de estudio, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué anécdota tiene? ¿Qué cosa bonita recuerdas de esa época? Yo podría decirte que tendría que cederle eso al licenciado Felipe Pérez González, porque precisamente la compañía donde yo trabajaba y era gerente aquí, decide abrir en Caracas y me dicen, ya sabemos que tú quieres estudiar, bueno, te vamos a dar la dirección de la empresa en Caracas. Yo me fui a Caracas a finales del año 65, ¿correcto? Y sin embargo, por ahí mismo también continuamos con el mismo proceso, evidentemente, pero previo a eso tuvimos una cantidad de reuniones excelentes en la Unión Nacional de Empleados Públicos, UNEP, se dio sus espacios y ahí nos reuníamos, ahí muchísimos claudicaron y se fueron, otros se incorporaron, en fin, ahí fue donde el profesor Etilio Velázquez y Ulises Rojo nos dieron un buen apoyo, aparte de eso. Recuerdo que hubo una pasión inmensa por esa parte, de verdad. Usted persistió y se graduó en, tal vez no en la carrera de administración, pero se graduó en otra carrera que era también de la misma escuela. Yo me fui a Caracas y me inscribí en la Andrés Bello, nocturno. Pero se me presentaron algunos inconvenientes porque cada vez que siempre llegaba tarde por el tráfico, qué sé yo. Y al mismo tiempo me fui a la central y conseguí un cambio del Andrés Bello para la central, porque la central me quedaba a escasos 10 o 15 minutos de la oficina. Y terminé en el año 69 en Caracas. Cuando me vengo para acá en el año 69, digo que quiero pedir una equivalencia para terminar, para estudiar aquí. Y me dijeron, sí, tienes que hacerla, pues tienes que hacer el año propedéutico, tienes que... Bueno, entonces surge precisamente la idea, y estaba en camino ya con el profesor Castillo. Alberto Castillo Vici, de análisis. Me incorporé con ellos y comenzamos a fomentar, y yo inicié. Por eso mi graduación coincide con la de los compañeros que ya veníamos arrastrando. Claro, que fueron porque el análisis de sistemas es una carrera corta de 3 años en la universidad. 3 años, correcto. Te incorporaste 2 años después. Exacto, incorporamos, sí, claro que sí. Entonces, creaste o ayudaste a crear Administración Contaduría y después
Análisis La parte de sistema, análisis de sistemas tuvimos fue como estudiante como tal. y como estudiante, ahí entre esos estudiantes teníamos una cantidad de profesores también que estaban aquí, que fueron mis compañeros de estudio, por ejemplo, Morales Bueno. En estos días murió, no tengo el español, yo no venía preparado para eso, pero hace poquito murió un profesor aquí. Sí, sí, lo recuerdo haberlo escuchado. No recuerdo exactamente el Sí, nombre. pero tu proceso entonces como estudiante de análisis de sistemas, ¿cómo fue? O sea, ya obviamente venías ya de otra experiencia, ya mayor, ya con otros ámbitos, ya estabas viviendo en Caracas, te viniste para acá, otra vez a tu pueblo natal. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esos estudios? Es un proceso muy interesante, yo diría que emocionante dentro de todo el contexto. Yo repito que nosotros no estudiamos por el deseo de que o por la obligación, lo hacíamos con una pasión extraordinaria. Y de hecho, pues, resulta que al incorporarnos a lo que se llama análisis del sistema, fuimos viendo algo novel, muy diferente. Sí, era totalmente novedosa esa carrera. Y que venía lo que se llama los sistemas cibernéticos a conmocionar realmente lo que es la estructura general de todo. Muchas experiencias muy hermosas tenemos esas. Y una anécdota es, por ejemplo, que para poder correr un programa teníamos que perforar una tarjeta. Las tarjetas eran una cantidad de tarjetas. Entonces, de repente un programa largo tenía que ser 1000. Ya fue programar eso. Recuerdo que a mí me dieron tiempo de computadora en lo que es Fudeco. Acá fue Un Fudeco. centro de computación tenían ellos. El único que había allá. Había otro aquí que era que estuvo aquí en el Consejo Municipal, tenían una Borro 500, una computadora, pero no era Nunca, tan no era de efectiva acceso. como aquella. Y una noche cualquiera que estaba, una madrugada cualquiera, porque yo agarré mi suerte y me tocó a las 4 de la mañana para correr las tarjetas. Y yo llegué y en el carro pues estaba llovinando y la caja con la tarjeta tropecé y se regaron todas las tarjetas. Tenía que empezar de nuevo en cómo compilar, porque esa era la palabra, compilar la tarjeta. En fin, esa es una de las tantas experiencias que hicimos con mucho cariño, con mucho afecto. En sí, la carrera de análisis de sistemas fue bastante fuerte, bastante intensa. Vivimos muchas experiencias. Evidentemente, como todo estudiante, teníamos las inquietudes, el deseo, la vehemencia sobre todo, superó a toda esa serie de circunstancias y al fin terminamos. Cierto es que hay una cantidad de historias y de compañeros, ¿no? Que hay uno de ellos que parece que la pasión y ese movimiento lo llevó a un deceso, a un infarto, algo así por el estilo, pero o sea que, me refiero a que tuvimos muchísimas experiencias satisfactorias, agradables, exceptuando esa que es lamentable, pero dentro de todo el contexto general, para nosotros fue no tanto el hecho de habernos graduado, sino el hecho de haber logrado lo que quedó atrás y que todavía existe y persiste. Sí, eso fue entonces una lucha, ¿verdad? Una lucha que iniciaron un grupo de estudiantes, bachilleres, que duró 3 años y tanto, ¿verdad? Luego el proceso de clases como tal, de estudio, su familia, con todo lo que conlleva, el trabajo con todo lo que conlleva. Ese 24 de julio de 1974, que fue cuando recibieron su título, Sí, y luego cuando ya empezó usted, obviamente, ya como graduado profesional. En este caso, la universidad. ¿Qué le quedó de la universidad cuando ya como profesional, ya como practicante en su profesión? ¿Quiénes quedaron en la universidad? Creo que quedaron unos 4 o 5 de los graduados que recuerdo que iniciamos 160, terminamos 12 o 13, entre 12 y 13. Por supuesto quedaron algunos dirigiendo, siendo profesores, y el resto se fue diseminando a través del tiempo. Uno de ellos, creo que si mal no recuerdo, se llama Jorge Díaz, creo que es director de una escuela en Estados Unidos. En Estados Unidos, y somos muchos. Pero lo que sí es importante es que todos
fueron personas que demostraron que su clase, su origen en la UCLA, podría Trascender. crear una credibilidad en su capacidad como profesional. Y de hecho, todos y cada uno de nosotros así. Hubo entre los tantos que salieron aquí, son personas Que dejaron una huella. dejaron una huella y siguen marcando huellas todavía, muchos de ellos. Afortunadamente, con el tiempo se fue adaptando, los equipos modernos, qué sé yo, era difícil compilar una cantidad de tarjetas para decir. Recordemos que cada tarjeta representaba o un dígito o una letra. Sí. ¿No? Hay que agarrar, cuando llegaron las famosas Floppy. las computadoras personales, ¿ya? Las laptops que le llamamos nosotros, qué sé yo. Ahora las cargamos aquí en el bolsillo, pero en aquel entonces era muy interesante, muy bonito, y de hecho digo que me gustaría volver a vivir una experiencia como esa. Sería interesante, ¿verdad? Claro, ya cuando uno la vive nuevamente, ya tiene ciertas cualidades y ciertas situaciones que superan lo novel, lo ignorado y las cuestiones sorpresivas que hay. Lino, de verdad, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, por haber explicado de parte de lo que es la historia de la universidad y más que usted formó parte de esa historia. Agradecido siempre con usted. Sí, yo quisiera retirarme y darle las gracias a ustedes por el honor de haberme permitido esto y sobre todo a muchísimos de los compañeros, que no quisiera mencionarlo por si acaso se me escapa algún nombre, pero unos excelentes gente que dieron muchísimo por la vigencia que tiene la universidad ahora.